Bueno, yo soy José Ramón López de la Osa, soy madrileño y ejerzo de madrileño. Y Aunque con mucha vinculación con Galicia. con Galicia, sí, siempre. ¿Por qué? Hace muchos años. Porque yo tengo dos hermanos que se casaron con gallegos, una hermana y un hermano, y entonces los dos vinieron a vivir aquí. Primero mi hermano y después mi hermana, porque era la pequeña y entonces se casó más tarde, evidentemente. Y eso nos vinculó mucho a Galicia. De todas formas, mis padres estudiaron aquí, en Santiago de Compostela, ¿no? Y toda la carrera, el instituto no, pero la carrera sí. Y siempre tuvieron muchos amigos, por lo tanto, aun cuando éramos pequeños, siempre una parte del verano se pasaba aquí, que eran los días que mis padres también utilizaban para ver a sus amigos, para charlar, comunicarse las cosas del año, demás, ¿no? Entonces, siempre ha habido una comunicación muy continuada con Galicia, de una manera muy particular, cuando se casan mis hermanos, que ya venimos sistemáticamente todos aquí una parte del verano, ¿no? Y José, si tuvieras que presentarte brevemente a alguien que no te conoce, ¿qué le dirías quién eres o qué haces? ¿Qué le diría? Pues yo creo que le diría que soy un dominico, que empecé mi vida dominicana cuando iba a comenzar la universidad y durante ese tiempo estuve estudiando al mismo tiempo en la Universidad Civil y la teología, ¿no? Esto me lo permitió un cáncer que tuve cuando tenía 20 años y entonces eso obligó a que yo tuviese que estar en Madrid, que era evidentemente donde yo había nacido y donde yo conocía todo. Y ahí empecé en la Universidad Complutense los estudios de filosofía y en la Orden los estudios de filosofía, de teología, perdón. Ya había hecho yo el bienio de filosofía en Santander, que era obligatorio, pero luego en Madrid me permitió compaginar los dos, con lo cual me satisfizo mucho, porque pude vivir la etapa universitaria a una edad universitaria todavía y al mismo tiempo la formación teológica, ¿no? Y terminé el mismo año las dos cosas, ¿no? Y luego ya a partir de ahí conecté. Al principio, nada más terminar, me fui a un colegio mayor, me mandaron a un colegio mayor en Madrid que tenemos en la universitaria, y empecé a trabajar en el departamento de ética de la Complutense y al mismo tiempo en el colegio mayor. Y fue mi primer contacto con la ética, yo me dediqué a la ética política, y ese fue mi primer contacto con la ética. A partir de ahí, estando en la universidad y en el colegio mayor, viene la transición democrática, ¿no? Y entonces un grupo, en realidad 4 personas, decidimos irnos a Vallecas. Yo había estado trabajando los 2 últimos años que estuve en el colegio mayor, había empezado a trabajar con el obispo Alberto Iniesta. Y entonces, para mí aquello fue una apertura, en aquellos años de la Asamblea de Vallecas, de la reunión y la organización de todas las comunidades cristianas en Vallecas, y al mismo tiempo también la reorganización de todos los partidos políticos, especialmente el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que empezaron en los barrios, donde había mucha más gente comprometida con la izquierda, ¿no? Y aquello para mí fue una enseñanza muy buena. Luego estuve nos fuimos un grupo, como decía allí, fundamos una comunidad, conseguimos que nos dejasen fundarla y allí yo estuve 27 años. Y transcurridos aquellos 27 años, entonces estuve estudiando fuera unos años, volví aquí, mi trabajo fuera, yo siempre lo había entendido como un periodo formativo, nunca fue mi intención quedarme en ninguno de esos sitios. Y en el primer lugar estuve 5 años y después volví aquí y de nuevo me marché a Italia y ahí estuve otros 7 años, digo bien. De ahí me marché a Valencia, donde estuve en la universidad allí 14 años y luego finalmente recalé aquí porque me llegó la jubilación. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos grabando? Estamos en este momento en Vigo, estamos en la parroquia del Cristo de la Victoria. Y vine aquí porque, pensando en la última etapa de mi vida, la de la jubilación, pues quería estar en un sitio que se pareciese lo más posible a Vallecas, porque a mí Vallecas
Yo siempre digo que fue la mejor universidad en la que yo fui, y es verdad, fue donde más aprendí, de la vida, de la gente, de la pastoral. Aprendí mucho, pues, estudiando y haciendo toda la formulación, pero cómo proyectar eso en la vida, cómo proyectarlo con la gente, y cómo completarlo con lo que aprendía de la gente. Desde luego Vallecas fue especialmente instructivo y sin duda ninguna fue toda una lección de vida, ¿no? Entonces yo buscaba lo que más se pareciese a eso. Y nosotros en la provincia, en nuestra provincia de los dominicos, teníamos 2 casas más que se pareciesen a aquello. Una era esta, del Cristo de la Victoria, y otra es en Madrid un albergue, que es el albergue de San Martín de Porres, y entonces cuando yo ya me iba a venir aquí, tenía claro, yo he tenido unos problemas de salud, tengo unos problemas de salud que siempre me han acompañado, y tiene que ver con ese cáncer que tuve yo a los 20 años, y luego eso se ha convertido en una enfermedad degenerativa de la médula. Entonces ya me voy dando cuenta que en los últimos años he tenido problemas de movilidad y que van creciendo, ¿no? Entonces tenía claro que no podía ir al albergue porque imposible, la actividad y el trabajo que hay allí en mi situación sería aportar muy poquito, ¿no? Y entonces finalmente me vine aquí. Ya me hablé con Juan Antonio y con la comunidad, les dije cuál era mi proyecto y que lo tratasen en comunidad, que si no les parecía, que a mí me parecía muy bien, que no vendría, que ya buscaría otra cosa, pero entonces me dijo que sí, que cuando quisiera, que encantados, y aquí me vine. ¿Y cuál era tu idea de esta comunidad antes de llegar aquí? La tenía bastante precisa porque yo conocía la comunidad, como vengo tanto a Galicia, pues yo he venido varias veces aquí a reuniones de Justicia y Paz, del colectivo de Justicia y Paz, y bueno, pues yo tenía contacto, yo conocía a Juan Antonio cuando él era estudiante en la carrera y bueno, pues siempre me interesó lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces tenía información, siempre que salían cosas de esta comunidad yo las miraba especialmente. ¿Por qué? Porque sintonizaba mucho con ello, ¿no? Y lo digo, lo que he dicho, no había muchas comunidades así. Y las 2 que quedaban, pues yo tuve siempre mucha información de ellas, y la de Madrid en concreto, el albergue, no solamente mucha información, sino mucho contacto con ellos cuando estaba en Madrid, ¿no? Por lo tanto, yo sí sabía quiénes estaban aquí, lo que hacían, cuál era la situación de cada uno, más o menos qué edades tenían, todo eso me era muy familiar. Y, por supuesto, el tipo de parroquia y el tipo de comunidad que eran, ¿no? Y llegaste en una situación de pandemia, finales de 2020, y era un momento muy peculiar, pero ¿cómo valoras esos primeros meses aquí o la primera etapa aquí? Fueron complicados, la verdad es que fueron muy complicados. Y fueron complicados porque, claro, como todo lo que vivió la pandemia, pues la situación de la parroquia en aquel momento era igual de extraña e igual de difícil de comprender, ¿no? Cuando yo llego todavía no está levantado todas las restricciones de la pandemia, es un momento en el que la gente tiene miedo a venir, aquí viene muy poquita gente, todavía estaban limitadas las plazas de acceso a la capilla y por lo tanto pues estuve más en el contexto de la comunidad y un poco con mi familia. ¿Por qué? Porque no venía, conocí a algunos, entre ellos pues algunos con los que he estado luego en grupo con ellos, y entonces en los primeros momentos conocí a la Q13 y yo creo que básicamente nada más, muy poca gente más, ¿no? Y entonces iba viniendo gente y la iba saludando, la iba conociendo, pero en realidad debo de decir que de lo que yo tengo un recuerdo más fijo en aquellos momentos es del grupo de la Q13 con la que he llegado a tener una muy buena relación y además para mí, mientras está aquí, han sido importantes, sin duda. Porque en el inicio la forma de relacionarte por lo menos con nuestra comunidad, era videollamadas. Claro, al principio, muy al principio eran videollamadas. Pero yo creo que aquello no me duró mucho, no sabría decir cuánto. Yo llego en Navidad, yo celebro aquí las Navidades del año 20, y yo creo que eso puede durar hasta el mes de marzo o febrero, no recuerdo muy bien, ¿no? Entonces sí, estamos todavía hablando a través de videollamadas, los primeros contactos son efectivamente así,
Pero yo creo que pronto empezamos ya a tener reuniones de grupo. Pero en cualquier caso, digo siempre, porque hay algo más que sí diría después, y es particularmente con ese grupo. Yo todavía no estaba en otras comunidades y la única gente a la que yo tenía acceso era a vosotros. Eso, José Ramón, decías antes, conocías a los dominicos, igual también a las dominicas, y a los primeros que conoces son a la Q13. A la Q13. ¿Qué te llamó la atención de nosotros o de esa gente? Bueno, el recuerdo que yo tengo inicial es que era muy fácil hablar con vosotros, ¿no? Es decir, para una persona que no conocíais de nada, al principio pues un poco más cortados, pero aquello duró muy poquito. Y era interesante pues plantear temas distintos en cada una de las reuniones, íbamos pensando qué temas nos parecían que tenían actualidad, que estaban ocurriendo y los tratábamos en las reuniones de grupo, y a mí aquello la verdad es que me gustaba mucho, ¿no? Y como digo, básicamente fuisteis vosotros los que conocí hasta que se termina la pandemia definitivamente y se normaliza eso. Cuando termina la pandemia ya empiezo a tener más contacto con otras dos comunidades. Esto, dicho así, es muy importante, porque voy de comunidad en comunidad, pero falta, en mi caso, una persona inmediatamente llegada, falta una transversalidad comunicativa, no existía, es decir, como un aislamiento tremendo, cada grupo, cada comunidad. Esto sí que es algo que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Esto yo en Vallecas no lo había conocido, en Vallecas había una comunidad. Se reunía por grupos cuando había que tratar algo, pero había una comunidad. Pero aquí varias comunidades, y la metodología en ese sentido era distinta, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo que he estado yo aquí, preferentemente la comunicación ha sido con los grupos en los que yo he estado, que han sido 3 grupos, ¿no? Ha sido vosotros, Nova y la de las Huellas de Jesús, la comunidad de Huellas de Jesús, ¿no? Entonces son 3 grupos muy diferentes cada uno, muy distintos, pero en los que yo me he encontrado muy a gusto, en el sentido de que he conectado muy bien, me ha sido muy fácil. El resto, te sorprenderás, pero yo me estoy enterando todavía de gente, después ya me estoy yendo y me estoy enterando de gente, ¿no? Para mí fue un descubrimiento tremendo, Gini, pero muy reciente, de cuando empezamos las reuniones que han sido a lo largo de este primer trimestre, las reuniones de revisión del funcionamiento de la parroquia. Entonces conozco a Gini la veía muchas veces y la abría a la puerta porque venía cosas, pero realmente lo que vale esa mujer, y lo he visto muy recientemente. He conocido a Rubén le he visto infinidad de veces, pero es que ahora le he visto y le he visto en un grupo y le he visto tal, para mí ha sido un descubrimiento fantástico. He conocido aquí estos chavales que me tienen asombrado, que yo creo que es este grupo de adolescentes que está ahora mismo en la catequesis, y yo de verdad que creo que es el recambio. Esto, si se les cuida un poco, es el recambio, y con estos ahí seguro que los van a cuidar. Pero de verdad que me parece espectacular, porque tienen unas contestaciones. Yo el primer día que fui allí dije, adolescentes puros y duros. Y recuerdo que le dije, se lo comenté en bajo a Gini, ¿no? Me decía, se reía, me decía así y tal. Pero que déjate, ahora cuando los voy viendo, cuando voy viendo las respuestas que tienen, veo que estos adolescentes tienen un rodaje de vida comunitaria. Claro, lo han mamado, porque llevan aquí desde niños y lo han mamado. Y tienen unas contestaciones a los planteamientos, digamos, de preocupación de un muchacho que está en un contexto como el actual, que es un contexto pues convulso, es un contexto tenso, es un contexto... Pero ellos han mamado una idea del sentido de la comunidad, del sentido de la solidaridad, del sentido de la fe, que cuando estos últimos días yo hablaba con ellos y en las reuniones y les oía las contestaciones, son mucho más maduros en este campo que muchos adultos que conoces, ¿no? Entonces digo, aquí hay un recambio buenísimo, ¿no? Todo esto es reciente. Yo hasta estas reuniones yo no conecté con nada. Yo todavía decía catequesis. Entonces, es verdad, yo cuando llegué aquí me quedé un poco desplazado en eso. Yo había soñado con algo de la vida formativa, pero o estaba ocupado o lo que fuese, no lo sé. Entonces yo me dediqué básicamente a las comunidades, había realmente, las misas y eso, ¿no? Pero mis descubrimientos, aparte de los que yo ya sabía por el tiempo, ha sido muy recientemente, evidentemente en el contacto de algo. Hay un serio problema de comunicación, a mi modo de ver.
esa comunicación transversal. Hasta ahora yo creo que no. Probablemente perteneció a otro momento del que yo he oído hablar mucho, pero no es mi experiencia aquí, en ese sentido, ¿no? Y también has caído en un momento donde en este curso ha habido un proceso, o Sí. un intento de proceso de repensar. de renovación. Sí. ¿Cómo piensas tú que puede ser el futuro de esta comunidad? Pues es una incógnita. O sea, yo creo que es muy importante lo que fue, y yo creo que tuvo un momento de una gran lucidez y de un gran compromiso. Respondía a ese momento también. Y digo, era un momento muy claro, era un momento donde, probablemente, lo digo porque yo esto lo viví en Vallecas, os he oído hablar y por eso entiendo que puede ser eso. Y era un momento donde las carencias eran muy básicas en un barrio, era un momento donde empieza a universalizarse la preocupación y la obligación de la enseñanza gratuita. Eran los momentos en los que se podían cubrir la necesidad de tener que educar unos hijos, pero educarlos bien hay que cuidar la enseñanza pública, se cuida la enseñanza pública. Es un momento donde juntos como comunidad se van reivindicando las necesidades del barrio, y el barrio ha ido cumpliendo, la comunidad ha ido cumpliendo todos esos objetivos. Pero el momento no es ese ya, el momento ya es totalmente otro, ¿no? Entonces, ahora es mucho más difícil saber dónde están las carencias del barrio porque no hay tantas. Esas carencias se han ido cubriendo. Y además también yo creo que eso, reflejado en una comunidad como esta, pienso que ha ido debilitando más los elementos de la comunidad o individualizándolos más, y yo creo que eso cambia el modelo de comunidad, ¿no? Y ahora estamos en eso, en repensar este modelo de comunidad que hay hoy, hacia dónde quiere ir para recuperar lo que entendía que eran pues, elementos básicos. ¿Por qué? Porque ha ido envejeciendo. La comunidad tiene una edad ya muy grande, y yo creo que la esperanza está en esos muchachos adolescentes que están en la catequesis, ¿no? Y bueno, y algunos que ya han superado la catequesis y están ahí, que son pues, los hijos de la CUR13, son los chavales que van yendo, que están empezando ya a tener un poco su vida de chavales de 14 años, de 15 años, pero que por otro lado, cuando vas a ver, tienen una sensibilidad especial a la hora de tratar los temas y las necesidades de vivir juntos y de disfrutar de una comunidad que han tenido desde pequeños, ¿no? Y eso es la base de una comunidad como la que fuisteis vosotros en un momento, ¿no? O como las que sois, porque vosotros seguís manteniendo a vuestros amigos y a vuestra gente, ¿no? Entonces me preguntas, ¿qué es el futuro? Desde luego creo que no va a ser esto, pero no lo sé, para mí es una incógnita. Sí creo que tenemos que tener en cuenta algo, y es lo cristiano en una sociedad como esta es minoritario. No podemos pretender que sea masivo, como era antes, ¿no? Entonces, yo creo que este sentido minoritario nos lleva, sin duda ninguna, a seguir insistiendo mucho en el elemento comunitario, pero también a ofertar probablemente menos cosas, pero de calidad. Cosas de gran calidad, en el sentido de convocar, en el sentido de la formación, en el sentido de eso. No son los momentos de las grandes cosas, de las grandes masas, de los grandes números, son los momentos de los pequeños números, pero sí que es importante que ese distintivo de lo de ser cristiano se entienda aquí con un sentido de una alta calidad y que tenga capacidad para convocar. Tiene que ser un tipo de vida que convoque. Estaba pensando, tu llegada aquí coincide con dos momentos en tu casa importantes. Muere Manolo y Emilio sale del armario y reconoce o asume su diagnóstico de Alzheimer y muchas más implicaciones. ¿Cómo crees que eso afecta? Bueno, ¿cómo lo llevaste tú o cómo lo llevó la comunidad? Pues me parece una pregunta muy buena, porque es verdad, a mí esto me afectó mucho. ¿En qué sentido me afectó? Muere Manolo, digo bien, muere Manolo, que ya el pobrecito estaba muy mal, se fue también deteriorando, además que nos enteramos que tenía una metástasis de la noche a la mañana, no la vimos nadie,
Y no la vimos porque tampoco la vieron los médicos. Los médicos la acaban de ver en septiembre, el pobre muere en mayo, y en septiembre no había metástasis ni había nada, y de repente en mayo aparece lleno de metástasis. Todos pensábamos que era ¿cómo se llama? Su Parkinson, y que moría de Parkinson, que va, el pobrecito murió de todo eso, ¿no? Y entonces muere Manolo, que fue ya él estaba muy mal, ciertamente ya en los últimos momentos él estaba muy mal, y él estaba yo entro en la comunidad de la de Huellas de Jesús por él, y desde el principio, y entonces él acompañaba, y yo creo que fue una de mis buenas introducciones en la gente de la parroquia, ¿no? Y luego Emilio, que bueno, pues va teniendo también su proceso, va siguiendo, ¿no? ¿Y qué pasó esto? Yo cuando viví lo de Manolo dije, yo no quiero esto. Así no. Y entonces yo, que voy viendo que mi proceso va para adelante, que cada día me siento más limitado en todos los aspectos, no quiero pasarlo aquí. ¿Por qué? Porque me han dicho, oye, que te quedas aquí, que te ayudamos, que no, yo lo sé que lo haríais, además lo haríais muy bien, pero yo tengo que ir a un sitio donde yo no puedo ser una carga aquí. Vais a quedar los dos y lo que tenéis que trabajar aquí. No tenéis que estar pendientes de si yo, no, ¿qué ponemos? Que no ponemos nada. Tenemos las enfermerías para algo. Y cuando las tenemos hay que utilizarlas. Y yo me voy a la enfermería. Vosotros tenéis que estar aquí a lo que tenéis que estar. Porque gente no va a venir, no nos ilusionen. Hombre, igual, pues esto suena y viene alguien, ojalá, sería fantástico, ¿no? Pero bueno, la gente que se queda tiene que estar a otra cosa, no a atenderte, ¿no? Y entonces yo cuando veía lo de Manolo, yo decía, por Dios, aquí todo el mundo y llevándolo y trayéndolo y tal. Yo dije, no. Y entonces empecé a preparar esto. Empecé a decir, ¿a dónde voy a ir ahora? Tengo claro que aquí no puedo continuar mucho tiempo, porque no, físicamente no. Tengo a mi familia, que para mí ha sido siempre un gusto, pero es que tampoco quiero que mi familia esté pendiente de esto. Mis hermanos es lo mejor que tengo, son súper entrañables, cariñosos, pero tienen su vida y tienen que tenerla, ¿no? Y entonces, antes de Navidades, de este año, de 2024, antes de las Navidades del 23, vamos, pues decidí que me marchaba. Estuve pensando, fui a la Virgen del Camino, hablé con el provincial y ya cuando, bueno, el provincial lo entendió, pues decidimos que me iba, ¿no? Y bueno, ya lo comuniqué todo aquí. Pero entonces, yo creo que Manolo, yo no me imagino que hubiese querido nunca morir fuera de aquí, para él era... Y yo creo que bueno, pues que Emilio está disfrutando de su final, lo digo así. Emilio, yo creo que como está y tiene lo que tiene y lo lleva como lo lleva porque está aquí. Y sería inconcebible probablemente que él se fuera a otro sitio, ¿no? Pero yo sí, no me sentiría más un lastre que es una carga para la gente que no lo quisiera, ni para mi familia. Y sobre todo, insisto, tenemos estas enfermerías y las tenemos ahí. Yo creo que sería ridículo caer sobre gente, que sería injusto. Y dentro de un año así, cuando estés en la Virgen del Camino, ¿de qué crees que te vas a acordar de muchas estos cosas. 3 años y medio Sí. aquí en esta comunidad? De muchas cosas. Especialmente para mí los sitios nunca han sido los sitios, ha sido la gente que he conocido. Entonces, eso es lo primero. Me ha pasado en Roma, me ha pasado en Estados Unidos, me ha pasado en Vallecas, me ha pasado... Es decir, siempre lo que me llevo es la gente con la que he estado. Y yo, efectivamente, me acordaré muy especialmente de esta gente con la que he estado. Me acordaré muy especialmente de vosotros, de vuestros hijos. Para mí vuestros hijos ha sido, pues, yo soy chiquero por principio, lo fui toda mi vida y lo sigo siendo, ¿no? Entonces, ver estos críos que, cómo disfrutan de su infancia, aquí y aquí en el contexto de la parroquia, con vosotros, con tal, me acordaré de eso. Me acordaré de mi conocimiento y de mi relación con vosotros y de las 3 comunidades muy particularmente, ¿no? Y ahora estoy descubriendo esto, no sé lo que durará. Yo les decía el otro día, mira, aunque sea, si queréis, algún momento yo os puedo ayudar por internet, lo hacemos por internet o lo que sea, pero me encantará porque eso me quedó incompleto, ¿no? Lo de poder haber echado una mano en la catequesis y lo hemos descubierto tarde, ¿qué le vamos a hacer? Pero de eso me acordaré muy particularmente, sí. Siempre de la gente. Lo demás no, pero de la gente sí. Bueno, ya casi para acabar. ¿Algo
algo más que... Sí, a ver, yo creo que porque quede constancia algo de su trayectoria profesional, no resuma, ¿no? Bueno, sí, bueno, puede ser también, bueno, lo acabas de nombrar ahora, que has estado en muchos sitios y mucha parte ligada al mundo también académico, formativo. ¿Hay algo de lo que hayas hecho a nivel más profesional, de lo que estés muy, bueno, satisfecho, a gusto con la tarea, de toda tu trayectoria? Y de la parte más de ser dominico, si hay algo que hayas dicho, esto ha valido la pena cuando tomé la decisión o no sabía muy bien que la estaba tomando, que, ¿no? Ahora digas, jolín, qué bien. Sí, no, ciertamente te diría que hay muchas cosas. A todos nos pasa que en algún momento hay gente que pasa por tu vida y que es fundamental para ti, y tú no lo sabes. Yo he tenido varios casos de esos, y eso también ha ido forzando mis decisiones después, ¿no? El primer caso es, yo conozco un día en Madrid, me presentan a un filósofo catalán hindú, que era catedrático en la Universidad de Santa Bárbara, en California. Y entonces nos conocemos en una conferencia, paseamos, salimos, le acompañé a su casa cuando salimos y fuimos charlando por la calle. Este se llamaba Raimundo Panikkar. Y este hombre paseamos y me dijo que quería que mantuviésemos contacto. Te estoy hablando del mes de octubre. Y el 1 de enero del 81 me invita a trabajar en su cátedra en Santa Bárbara. Entonces me fui y estuve 2 años con él, año y medio, con él en la cátedra en Santa Bárbara. Y él se dedicaba al diálogo interreligioso. Y ciertamente yo empecé a trabajar sobre aquello y yo hice una tesis doctoral. Este es un hombre muy conocido mundialmente en este campo. Nunca verás un trabajo de diálogo interreligioso o de teología interreligiosa que no cite a Raimundo Panikkar, ¿no? Y entonces yo hice él nunca había tratado directamente el tema de la ética, ¿no? Entonces hice yo una tesis doctoral sobre la ética en el diálogo interreligioso. Y después de aquellos determinados año y medio, sobre el diálogo interreligioso había trabajado mucho tiempo, pero no con la suerte de conectar con él. Entonces yo me voy a la Universidad de Berkeley, a San Francisco, y me voy a un instituto de ética y política social allí, y entonces estuve trabajando allí 4 años. Al mismo tiempo que yo seguía aplicando eso al diálogo interreligioso, entonces tenía momentos que iba de San Francisco a Santa Bárbara, periodos lectivos, daba clase, y también empezamos a trabajar con la Universidad Autónoma de México. Iniciamos proyectos conjuntos. Entonces, al mismo tiempo estaba trabajando desde San Francisco con México y también desde San Francisco con Santa Bárbara. Ese para mí fue un periodo de mi vida, francamente, fue todo un descubrimiento, porque fueron 5 años y pico largos, ¿no? Y fue verdaderamente, pasaba del clima de las universidades de aquí a un sitio donde todo era posible, podías acceder a cualquier medio, los profesores no estaban endiosados, era gente que estaba deseando que trabajasen los estudiantes con ellos. Todo aquello fue como descubrir un mundo nuevo y sobre todo una forma de trabajar distinta, ¿no? Para mí aquello fue fantástico. Y recuerdo que en aquel momento, un día, al mismo tiempo que estaba allí, como uno de esos trabajos, especialmente que hice en la Universidad de Berkeley, tenía que ver con el trabajo de los inmigrantes en el mundo de los enlatados, pues un día me llamó el vicario del obispo, que se enteró que estaba allí, no sé cómo se enteró, alguien le iba a decir que yo andaba por allí. Y entonces me dijo que si podía ayudarles allí, que si podía ayudarles simplemente, él quería que yo diera unas clases en el seminario y que, bueno, por la formación de los seminaristas, bueno, pues digo, si no me quita mucho tiempo de esto, no te preocupes. Entonces, pasado esos 3 años, a los 3 años me llama un día y me dice, a ver, ¿por qué no te quedas aquí? Y entonces yo me di cuenta que llevaba 4 años largos allí. Y dije,
me tengo que ir. Porque eso me pasa un día y también me pasa en el Instituto de Ética y Política Social. Me dicen, ¿por qué no dejas de ir y de venir? ¿Por qué no te quedas? Y entonces dije, Dios, esto era como una tentación muy grande, ¿no? Y dije, pero esto no es mi vida. Mi vida es, esto es una parte, pero otra parte mía es el tema de lo que yo he vivido en Vallecas, lo que he estado en Vallecas, y entonces decidí que al año siguiente me marchaba. Lo tuve clarísimo. O sea, de eso que te tienta un poco la vanidad 2 días, ¿no? Y dices, qué bien, me llama, yo me acuerdo, no sé yo. Pero a los 2 días dije, no, esto no es lo mío. Y me volví a Vallecas rápido. Y seguí en Vallecas hasta que me llamaron luego me tuve que ir a Roma, porque empezó el plan de Venecia, el plan de Bolonia. Y yo el plan de Bolonia lo había oído hablar de él, no lo conocía muy bien. Pero estando en Madrid, yo cuando ya vuelvo a Madrid me contrata Comillas, me llama Comillas. Y entonces estoy trabajando en Comillas y ahí se implanta el plan de Bolonia. Yo fui parte de esa comisión. Y entonces, cuando ya llevo un tiempo, resulta que quieren implantar en la Universidad de Valencia el plan de Bolonia. Y entonces me llaman para ir a Valencia, porque necesitaban titulados doctores que fueran y que trabajasen en eso. Y entonces me fui a Valencia. Y me quedé en Valencia 14 años y fue donde me jubilé, ¿no? Entonces, pero especialmente ese primer periodo en Estados Unidos, yo creo que marcó mucho mi vida, esa persona, ¿no? A nivel académico. A nivel personal, otro que vosotros conoceréis, pero a mí me marcó mucho, fue profesor mío, muy jovencito, recién terminada su carrera, que fue Felicísimo. Conocéis a Felicísimo Martínez, habéis oído hablar de él, ¿no? Felicísimo fue otro que tuvimos, desde que yo era alumno de él, tuvimos una amistad buenísima. Y este es otro hombre que a mí me marcó muchísimo, ¿no? Y me enseñó una forma de afrontar la teología, de afrontar la filosofía, y yo creo que esas son las 2 personas que más me marcaron. Desde un punto académico los unos y desde un punto filosófico y teológico el otro, ¿no? Y eso pues tuvo que ver siempre con mis rutas. Esa ruta en un momento me vas a Estados Unidos, en otro momento vuelvo aquí, me tengo que ir a Roma y estoy en Roma porque había que implantar el Bolonia y curiosamente pues yo caí en esa comisión también y después pues Valencia. Y en Valencia también fue una implantación de Bolonia, especialmente en la Facultad de Teología, que lo del plan de Bolonia a mí me rindió mucho, pero efectivamente yo de lo de Valencia debo de reconocer que mi corazoncito nunca estuvo allí. Estuvo mi trabajo, del cual estuvo muy agradable, ¿no? Muy, muy importante. Yo he dejado el corazoncito en proyectos más bien como esto. Allí incluso, desde el punto de vista de la orden, yo vivía en una comunidad muy tradicional, tremendamente tradicional, y eso realmente a mí, lo que me echó de Roma fue eso, porque yo en Roma decía, ¿te quedas? Ya, ahí repugnaba, a mí aquel ambiente pulpitero de Roma realmente me rechazaba, ¿no? Y entonces en Roma estuve 7 años. Y en Valencia 14, bueno, pues porque ya iba yo teniendo una edad, ya iba yo teniendo esto y ya dije, pues hasta la jubilación, ¿no? Pero Vallecas fue la gran universidad y desde el punto de vista académico Estados Unidos me enseñó mucho, ¿no? Pues voy acabando, vamos a hacer un juego. Hoy es, ¿qué día es hoy? ¿20? 29 Hoy Pedro Sánchez, a decir si se queda o se va. ¿Tú qué dices en cámara? ¿Se queda o se va? Yo creo que es un político, muy buen político a mi modo de ver. No tiene nada que ver con lo que hay desde el punto de vista. Yo comprendo que mucha gente piensa que no, que es un oportunista, que no tiene palabra, todas esas cosas. Pero yo creo que muy por encima de lo que está ofreciendo toda esta corriente que está en toda Europa y no solo en Europa, de derecha y ultraderecha, ¿no? Y yo lamentaría que se fuese, porque sería dar muchos pasos para atrás. Creo que se va a quedar. Creo que se va a quedar porque yo creo que es un hombre, es de verdad un político de vocación y estos son gente que sabe resolver las eventualidades y las dificultades y tiene creatividad para ello, ¿no? A lo mejor dice que no, es muy arriesgado lo que estoy diciendo porque yo creo que ya está diciendo lo que va a ocurrir, ¿no? Yo creo que se va a quedar, creo. Grabado está, a ver si es cierto. Pero es verdad que son momentos muy complejos políticamente.
Vale. Muy bien, Más. Muchas gracias. a vosotros. Y si aciertas luego lo pones. Vamos a ver si ya lo digo. Yo creo que se va a quedar. Yo creo que sí. Yo también. A ver, vamos a ver si ya lo he dicho. Permanece. Permanece, ¿no? Sí. Es un político muy